y voy a compartir mi pantalla. Listo, a partir de este momento entonces voy a comenzar la reunión del día de hoy. Permítanme, organizo algo acá y comencemos entonces. Bueno, como les decía, en reuniones pasadas, el parcial es el martes que viene, martes 25. El examen va hasta estas diapositivas que se llaman clase 18. En estas diapositivas, pues van a ver algo así como una especie de déjà vu, porque voy a hablarles de el método del pivote, pero ya no para diferencias de medias en el contexto de pruebas de hipótesis, sino les voy a hablar de diferencia de medias, pero en el contexto de intervalos de confianza. Entonces, en este caso, voy a comenzar con la situación. Recuerden que cada vez que hablamos de diferencias de medias, pues planteamos dos muestras aleatorias. Estas dos muestras aleatorias se pueden relacionar con dos poblaciones distintas y a esas dos poblaciones distintas, pues obviamente les voy a analizar la misma característica. Por ejemplo, no sé, hombres y mujeres, y lo que yo quiero medir es, por ejemplo, altura o pesos en kilogramos, y entonces ahí obviamente, pues si yo denoto como X1 hasta XN, una muestra aleatoria de N hombres, y Y1, YN hasta, perdón, Y1, Y2 hasta Y sub M, los pesos en kilogramos de mujeres, de M mujeres. Entonces, en este caso, pues yo primero que todo no voy a asumir ninguna distribución para ellos, no voy a asumir ni que son normales, ni gamma, ni ningún tipo de distribución, simplemente digo que son dos muestras aleatorias y la única característica que sí voy a tener en cuenta es que lo que digamos que uno ya ha visto muchas veces, si tengo una variable aleatoria puedo plantear la esperanza, puede que exista, puede que no, pero en general la esperanza sí existe, tanto de la población uno espera que la altura o el peso de los hombres sea, digamos que un valor desconocido, mu sub x, y el peso esperado de las mujeres, pues lo voy a denotar acá como mu sub y. Esas dos variables también van a tener varianza del peso de los hombres y varianza del peso de las mujeres. Entonces ahí, estas son las únicas, digamos que características que voy a tener en cuenta acá. Y acá, digamos que hay dos situaciones. Siempre que usted plantea algún tipo de inferencia con respecto a muestras aleatorias, usted siempre tiene que hacerse, digamos que las preguntas, ¿qué conozco y qué no? En este caso particular, si nosotros conocemos quiénes son sigma X y sigma Y, es decir, tengo la información numérica de cuánto vale cada una de las dos. Entonces, acá yo puedo utilizar este resultado que nosotros vimos. Es un resultado dado por el teorema del límite central. Este resultado yo ya se los expuse cuando veíamos pruebas de hipótesis para diferencias de medias. Y en este caso, dado este resultado, yo puedo plantear el intervalo de confianza que les voy a mostrar enseguida. El otro caso es que si no conocemos sigma X y sigma Y, es decir, si las desconocemos, entonces nosotros ya vimos que por el teorema del límite central y por Slutsky, uno puede demostrar que hay una convergencia asintótica de esta cantidad estandarizada a una distribución normal 0,1. En estos dos casos anteriores, veamos entonces, por ejemplo, en el primero, cuando conocemos sigma X y sigma Y, veamos cómo construimos un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Miren que en este caso yo voy a plantear las cosas tal cual como las planteamos con una sola media. Tenemos en este caso que encontrar una variable aleatoria, que yo la denoto como L de X, depende de la muestra, y otra variable aleatoria que yo la denoto como U de X. En este caso,
esas dos variables aleatorias, L y U, son las que yo debería encontrar, debo encontrar una fórmula para ellas, de tal manera que la probabilidad de que mu sub x menos mu sub y esté entre esas dos variables aleatorias sea igual a 1 menos alfa. Miren que cada vez que usted quiere construir un intervalo de confianza para el parámetro de interés, puede ser mu, puede ser sigma, puede ser la diferencia de medias, puede ser cociente de varianzas, puede ser el lambda de una Poisson, puede ser el beta de una exponencial. Sea como sea, usted lo primero que tiene que hacer es plantear esta igualdad que hay acá. Probabilidad de que mi parámetro de interés esté entre un límite inferior y uno superior es igual a 1 menos alfa. Acá podemos hablar de probabilidad porque L y U son variables aleatorias, no son números. Cuando toman números ya no podemos hablar de probabilidad, sino de confianza. Entonces, en este caso, digamos que para tratar de llegar a esa cantidad estandarizada que vimos en las diapositivas anteriores, entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar por menos a los tres lados, luego sumo x barra menos y barra a los tres lados y finalmente divido por lo que yo ya conozco, que es la raíz cuadrada de sigma x cuadrado sobre n y más sigma y al cuadrado sobre m. Miren que dividido por esa misma cantidad a los tres lados no va a cambiar de sentido la desigualdad porque eso es una cantidad positiva. Y en este caso lo que aparece de color azul es exactamente lo que nos aparecía en esta diapositiva. Mírenlo acá. Permítanme, voy a borrar esto para que quede más claro todavía. Es exactamente esta cantidad. Miren que eso era lo que yo estaba tratando de construir. Esa cantidad que hay, afortunadamente, por el teorema del límite central, yo sé qué distribución tiene. Y como sé qué distribución tiene, entonces acá, o a qué distribución converge asintóticamente, entonces acá, esta cantidad es la que me va a permitir igualar este término de la derecha y este término de la izquierda de la desigualdad con dos cuantiles conocidos. ¿Cuáles son esos cuantiles conocidos? Acá ya invierto las cosas. Y esos dos cuantiles conocidos van a ser los cuantiles de una normal estándar. Es decir, este lo igualo al cuantil alfa medios izquierda de una normal 0,1 y este lo igualo al cuantil derecho alfa medios de una normal 0,1. Miren que el procedimiento es casi que siempre el mismo. Planteé esta igualdad y a partir de ella trate de construir la cantidad pivotal, es decir, una cantidad cuya distribución no dependa ni de mu, ni de mu sub x, ni de mu sub y, ni de sigma x, ni de sigma y. Miren que esta depende de nada. Es una normal con media cero y varianza 1. Entonces, en este caso, igualo este término, permítanme, lo voy a escribir acá, igualo este término a un cuantil menos z de alfa medios e igualo este término que aparece acá a la derecha al cuantil z de alfa medios. Es exactamente el mismo procedimiento. Cuando yo igualo estas dos cosas y despejo quién es L y quién es U, tengo en este caso los dos límites. Acá no es L, acá es U. Tengo los dos límites. El límite inferior igual a esta cantidad y el límite superior igual a esta cantidad. Miren que la diferencia es simplemente un menos y un más. Este es, digamos que, el procedimiento para encontrar esos dos límites que me definen el intervalo de confianza. Ya cuando tengo que sigma x y sigma y son desconocidas, entonces ahí aplico el mismo procedimiento, les dejo a ustedes eso como tarea, aplico este mismo procedimiento, estandarizo y en ese proceso de estandarización, acá también me equivoqué, no es L sino U. En ese mismo proceso de estandarización encuentro el límite inferior y el límite superior. La diferencia con el anterior es que acá sigma x y sigma y son desconocidas, entonces me toca reemplazarlas por sus respectivas estimaciones muestrales, sx cuadrado y sy cuadrado.
Aquí, muy importante, recuerden que tanto este como el anterior son resultados asintóticos, es decir, n y m deben ser grandes. En este caso, dos valores empíricos que, bueno, un valor empírico que puede funcionar es el 30. ¿Qué pasa si uno es mayor a 30 y el otro es menor a 30? Pues ahí no puedo aplicar este resultado porque este resultado es asintótico. Entonces me toca plantear el problema desde otra perspectiva. Preguntas: si es claro cómo se construyó este intervalo y si es claro cuál es la tarea que deben realizar en este ítem segundo. Observaciones, preguntas, ¿qué me dicen? Permítanme un minuto. Ya vuelvo. Listo, ya estoy nuevamente acá. Preguntas, si fue claro cómo se construyó. ¿Qué me dicen? Alguien que me diga algo. Bueno, continuemos entonces. Veamos un ejemplo práctico. En este ejemplo práctico, la idea es que ustedes planteen el problema y me digan exactamente qué es lo que les están pidiendo. Es importante que intenten leer este ejemplo, intenten resolverlo, porque así posiblemente es que les voy a poner el parcial. Permítanme, voy a intentar acá ponerlo. Léanlo y plantéenlo, por favor. ¿Qué me dicen en este caso? ¿Qué quieren comparar? ¿Qué es lo que están tratando de resolver? ¿Cómo ven este ejemplo? Alguien que me diga algo. Pues si sigma x es igual a sigma y, tomando como x la máquina uno y y la máquina. Sigma, sigma Porque X, sigma no es mío. es mío. Entonces Ah, acá, perdón, perdón. Sí, sí, es la media. exacto, exacto. En este caso, entonces, definamos esta como X cantidad en gramos, máquina uno, y podemos ponerle otro Y, cantidad en gramos, máquina 2. Miren, este tipo de problemas, aunque se van como muy problema del libro y demás, son problemas que aparecen diariamente en la industria. Y muchas veces, cuando aparecen estos problemas en la industria, digamos que los encargados no saben muy bien cómo proceder desde el punto de vista estadístico. Entonces, en este caso, simplemente llegan y dicen, bueno, de la máquina uno voy a tomar 38 paquetes y los voy a promediar. Y me dio 98,4. Y de la máquina 2 voy a tomar 33 paquetes y me dio, en este caso, 101,2 gramos. Viendo estos dos números, quien simplemente haga un análisis visual, o sea, un análisis numérico crudo, va a decir que en la máquina 2 está entregando más cantidad de la que debería,
y la máquina uno está entregando menos cantidad de la que debería. La pregunta es, ¿esa afirmación es correcta o no es correcta? No es Numéricamente. correcta, porque, pues numéricamente sí, pero conceptualmente no, porque eso es una muestra, o sea, y me está haciendo afirmaciones sobre toda una población. Sí, y además de eso, está dejando de lado el concepto más importante que hay en estadística. Sin ese concepto no estaríamos ni siquiera estudiando esta carrera. No estaría yo dictándoles este curso y no estaríamos botando escape con esto. Ese concepto que me permite decirle a esa persona que no puede concluir eso a partir de dos valores numéricos que son promedios de varios datos, ese concepto se relaciona directamente con estos dos valores. Hay que explicarle a las personas que detrás de este 98,4 hay un valor SX y detrás de este 101,2 hay un valor SY. Esos dos valores se relacionan con variabilidad. Entonces, digamos que este valor le pudo haber dado más bajo, no porque todos los valores de la máquina uno estén por debajo de 100, sino porque posiblemente de los 38 valores, dos o tres le dieron muy bajos y esos dos o tres posiblemente fueron cuando la máquina estaba muy caliente o ya había trabajado mucho rato, entonces obtuvo dos valores más abajo de lo normal o tres valores más abajo de lo normal. Esos valores a veces hacen que la media se tire más para abajo o a veces más hacia arriba, como en este caso. Entonces, cuando ustedes vean que alguien saque una conclusión a partir de promedios y quiera ya concluir con promedios, díganle un momento, usted tiene por detrás variabilidad. La variabilidad es la que nos va a permitir saber si este promedio en realidad es estadísticamente inferior a este. Numéricamente lo es, pero recuerden que por detrás está la toma de una muestra y esa muestra tiene variabilidad. La variabilidad es la que les da a ustedes la posibilidad de estudiar esta carrera. Si no existiera la variabilidad, no tendría sentido ni siquiera hablar de estadística. Entonces, en este caso, lo que me piden comparar no es numéricamente X barra y Y barra. Esto no es lo que me piden que compare, sino más bien la cantidad esperada que empaca la máquina uno mu sub x, menos la cantidad esperada que se empaca por la máquina 2. Entonces van detrás de, como decía ahorita Mariana, de dos valores desconocidos poblacionales. Y las conclusiones que vamos a sacar acerca de estos valores desconocidos poblacionales las vamos a sacar a partir de dos muestras que se supone que son representativas de toda la población. Además de eso, son muestras mayores o iguales a 30, entonces vamos a asumir que son grandes y vamos a trabajar con los datos que nos dan en este caso, en este enunciado. Miren que acá nos dicen que asuman un nivel de confianza o un nivel de significancia, perdón, del 10%. Si no nos hubieran dicho esto, el valor por defecto debería ser 5%. Entonces comencemos a elaborar, en este caso, digamos que una solución a partir de intervalos de confianza. Miren que el problema como tal lo están planteando acá. Acá está el problema. Para verificar si ambas máquinas vierten la misma cantidad promedio de papas en cada paquete. Ese es el planteamiento del problema. ¿Será que ambas máquinas empacan lo mismo? ¿O será que alguna empaca más y otra menos? Eso no debería pasar. En este caso entonces, aquí está, se solicita en el problema, según lo que se solicita en el problema, uno podría realizar en este caso una prueba de hipótesis para verificar si mu sub x menos mu sub y es igual a cero o no. Es decir, en este caso, si usted quisiera verlo desde la perspectiva de pruebas de hipótesis,
En este caso, lo que usted podría hacer es plantear mu sub x menos mu sub y. Recuerden que esto en general se plantea como una diferencia igual a un delta cero. En este caso, el delta cero es cero. Versus, perdón, la alternativa de que mu sub x menos mu sub y sea diferente de cero. Ahí construye usted el estadístico de prueba y verifica qué ocurre con la regla de decisión para saber si cae en la región de rechazo o de aceptación al estadístico de prueba. Esa es una forma. Otra forma, que acá se las resalto, consiste en hacer esto. Encontrar un intervalo de confianza para la diferencia de medias, que es lo que les estoy explicando en estas diapositivas, y verificar si dicho intervalo contiene al cero o no. Si un intervalo de confianza contiene al cero, entonces uno puede afirmar que la diferencia de medias es igual a cero, lo cual lleva a que las medias son estadísticamente iguales. Vamos entonces a construir eso, un intervalo de confianza. En este caso, según esa información que me dan en el problema, ya lo habíamos visto, estos son los dos valores de los promedios, tamaño de muestra 38 y 33 respectivamente, y las desviaciones estándar son 3,1 y 1,9 respectivamente. Solo para verificar que no estamos cometiendo un error, 3,1 y 1,9. Y en este caso serían 98,4 y 101,2. Y 38 y 33, perfecto. Si ustedes en algún momento encuentran algún error en las diapositivas, por favor me lo informan y yo las corrijo y las vuelvo a montar en el Moodle. Entonces, en este caso, con esa información, ya nosotros sabemos qué pasa, ya sabemos cómo construir un intervalo de confianza. En este caso, el intervalo de confianza nos están diciendo que lo construyamos al 90%. Dicho de otra forma, el intervalo de confianza debe tener un 90% de confianza o lo que es lo mismo, un 10% de significancia. Recuerden que ese 10% que sobra es la posibilidad de equivocarnos, de que en realidad la diferencia de medias no esté en este intervalo que estoy construyendo acá. Entonces, en este caso, ya esta fue la fórmula que nosotros vimos anteriormente, donde desconocemos quiénes son las varianzas, pero como las muestras son grandes, entonces el resultado asintótico nos dice que podemos utilizar en este caso la distribución normal estándar como la distribución a resolver el problema o que nos ayuda a resolver el problema. Entonces, en este caso acá están los valores. Simplemente miren que eso es reemplazar. Aquí no hay nada más simple que esto de intervalos de confianza. Reemplazo estos dos valores y reemplazo también Sx y Sy. Sx y Sy. También los valores de m, de n y de m respectivamente. Acá este valor, recuerden que como estoy trabajando con alfa igual a 10%, entonces el alfa medios es 0,05 o 5%. Cuando yo reemplazo en esta fórmula y obtengo los valores numéricos, mírenlo acá, encuentro este valor en el RStudio y reemplazo en esta fórmula que hay acá, pues llegamos a que el intervalo, este sería el L, pongámoslo acá, este sería el L y este sería el U, y ambos son negativos. Entonces, acá lo que nosotros podemos concluir es que la diferencia mu sub x menos mu sub y está en el intervalo de confianza menos 3,79 y menos 1,81, con un nivel de confianza del 90%, es decir, hay un 10% de que nos estemos equivocando. Y como esta diferencia no contiene al cero, entonces podemos concluir que las medias no son estadísticamente iguales. Miren que esos fueron los dos resultados que nosotros vimos en las diapositivas de la clase 16, donde uno a partir de un intervalo de confianza podía llegar a una prueba de hipótesis y viceversa. Entonces, en este caso, simplemente si este intervalo hubiese contenido al cero, la diferencia de medias era igual a cero y
eso implicaba directamente que mu sub x menos mu sub y era igual a 0, es decir, mu sub x es igual a mu sub y. Como no lo contiene, entonces son estadísticamente distintas. O, lo que es lo mismo, no son estadísticamente iguales. El signo negativo en este caso, este menos y este menos que aparecen acá, dan evidencia de esto, de que mu sub x está por debajo de mu sub y entre 1,81 y 3,79 gramos, y todo esto con un nivel de confianza del 90%. Miren que acá ya estamos llegando con procesos estadísticos a tener evidencia estadística. Utilizamos los promedios y también la variabilidad para llegar a esta conclusión. Esto que acá es, digamos que, grave para quien tiene esas dos máquinas porque están descalibradas. Mu sub x, la media, o lo que se espera que empaqueten la máquina 1, está por debajo de lo que se espera que empaquete la máquina 2 entre 1,81 y 3,79 gramos. ¿Con qué? Con una confianza del 90%. ¿Qué me dicen ustedes con respecto a este ejemplo? ¿Qué preguntas surgen? ¿Es clara la conclusión? Quiero que me hagan preguntas o comentarios. ¿Qué me dicen? Nada. Todo esto para ustedes. Profe, y si los dos tienen signo positivo, entonces es que mi X es mayor que mi Y, ¿cierto? Eso es muy importante. Miren el por qué uno puede sacar esta conclusión y cómo se saca. Mírenlo acá. Me voy a recortar esto. Y voy a pegarlo acá. Miren, si yo construí el intervalo de confianza y me está diciendo que mi sub x y menos sub y, perdón, mi sub x menos mi sub y está entre este valor y este valor con una confianza del 90%, entonces como ambos son negativos, entonces yo puedo decir que mu sub x menos mu sub y es menor que 0. Y esto implica directamente que mu sub x es menor que mu sub y. ¿De acuerdo? Si ambos fueran positivos, vamos a ponerlo acá, si se hubiese, o si se hubiera dado el caso de que el intervalo de confianza fuera, por ejemplo, vamos a ponerlo así, pongámosle dos valores positivos, 0,5, y 2,1. Esto implica directamente que si mu sub x menos mu sub y cae en este intervalo con una confianza del 90%, entonces en este caso 0 es menor que mu sub x menos mu sub y esto implicaría directamente que mu sub y es menor que mu sub x. ¿Qué es lo que pasa cuando el intervalo contiene al 0? Cuando el intervalo, por ejemplo, si el IC fuera, por ejemplo, menos 0,8 y 1,3. Si la diferencia mu sub x menos mu sub y, perdón, voy a ponerlo acá. Si la diferencia mu sub x menos mu sub y cayera en este intervalo que hay acá, entonces miren que uno, según esa información, hay pedazos de ese intervalo donde mu sub x menos mu sub y es menor que 0, y hay pedazos de ese intervalo donde mu sub x menos mu sub y es mayor a 0. Entonces ahí lo que se produce es una especie de confusión, porque entre menos 0,8 y 0 la diferencia es negativa,
y entre 0 y 1.3 la diferencia es positiva. Entonces, como se genera esa confusión, se concluye directamente que mi sub x menos mi sub y es igual a 0, que es el valor crítico dentro de este intervalo que hay acá. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Si es claro esto, usted, Ronald, que fue el que me hizo la pregunta. Sí, profe, es clarísimo. Recuerden estos tres casos. El 1, ambos son negativos. El 2, ambos son positivos. Y el tercero, uno es negativo y el otro es positivo. Cuando ocurre esto, entonces se concluye que la diferencia es igual a 0, o sea que mi sub x es igual a mi sub y. Es importante que tengan en cuenta eso. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ninguno. Perfecto. ¿Qué pasa si las muestras no son grandes? Si las muestras no son grandes, entonces hay que entrar a jugar con supuestos. Entonces, si tengo las mismas dos muestras, pero una es mayor o igual a 30 y la otra menor a 30, o ambas son menores que 30, por ejemplo, un tamaño de muestra 12 y un tamaño de muestra 13, entonces ahí, digamos que me toca asumir que las dos muestras provienen de una distribución normal. Esto es lo que me toca suponer ahora. ¿Por qué? Pues porque yo acá, si tengo muestras pequeñas, no puedo llevar, digamos, las conclusiones a resultados asintóticos con el teorema del límite central. Entonces, si las muestras son pequeñas, de entrada le va a tocar suponer que las distribuciones son normales y explicarle al cliente que ese es un supuesto que se va a hacer y que se espera que tengan distribución normal. Obviamente usted no supone que tiene distribución normal sin antes haber tratado de entender un poquito más el problema, hacer un análisis descriptivo, un histograma y ver si realmente la distribución de los datos es simétrica, calcular, digamos que la media y ver dónde se ubica en ese histograma. Para eso es que ustedes les ponían a hacer histogramas en el curso de estadística, ¿cómo se llama el curso donde ustedes hacían estadística descriptiva? ¿O no vieron el curso de estadística descriptiva? Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos. Y allá los ponían a hacer los histogramas y compararlos con distribuciones, ¿o no? No hacían histogramas, Jefferson. Sí, profe, pero no los comparábamos con distribuciones. Ah, bueno, perfecto. Esos histogramas, la idea es que usted, por ejemplo, cree una campana de Gauss y trate de comparar, digamos que esos, voy a intentar hacerlo acá, a ver si me deja. Acá, ahora sí. Haga un histograma y trate de ver si ese histograma, digamos que se ajusta bien a una distribución normal. Yo creo que de todas maneras en análisis multivariado ustedes van a ver esas pruebas para verificar distribuciones con respecto a el gráfico, o también hay pruebas de hipótesis para verificar si un conjunto de datos tiene distribución normal o no. Lo que ocurre es que cuando tengo poquitos datos, esos, digamos que pruebas de hipótesis para verificar si unos datos son normales o no, a veces fallan. De hecho, ese tema lo voy a tocar ahorita para el quinto parcial. Entonces, en este caso, toca suponerlo y acá necesitamos lo mismo, encontrar un intervalo de confianza para esta diferencia de medias con una confianza del 1 menos alfa por ciento. Y acá entonces surgen las mismas preguntas que surgían con pruebas de hipótesis. Si nosotros conocemos o no las varianzas, si sí las conocemos, entonces ya no hay que pelear. Simplemente reemplácelas en esta cantidad estandarizada y eso va a tener distribución exacta normal. Miren que acá no es una distribución asintótica, no hay una convergencia a la normal, es normal exacta. ¿Por qué? Porque conocemos sigma X y sigma Y. Y en este caso, el intervalo de confianza pedido, pues ustedes lo pueden construir, por eso lo dejo acá como tarea. Acá simplemente planteen lo mismo y vale la pena que lo hagan. Simplemente planteen esto.
encontrar L y U tal que mu sub X menos mu sub Y sea menor que U. Y lo que tienen que hacer es encontrar fórmulas para L y para U. Esas dos fórmulas para L y para U están dadas acá. Este es el intervalo de confianza. Con menos encuentro el límite inferior L y con más encuentro el límite superior U. Esta es la fórmula. Miren que es exactamente igual a la anterior. Lo que uno debería hacer, o lo que yo haría en su caso, que están viendo, digamos que este tema posiblemente por primera vez y son estudiantes de estadística, lo que yo haría es tratar de diferenciar o verificar cuál es la diferencia entre este intervalo que hay acá y este intervalo que hay acá, el que vimos antes. Porque, si ustedes se fijan, pues en términos de la fórmula son exactamente la misma fórmula, pero la construcción que hay por detrás es completamente diferente. Acá este es un intervalo asintótico donde se asumen muestras grandes y en cambio en este no se asumen que las muestras son grandes, pero sí se asume algo muy fuerte y es que las distribuciones son normales. Muestras pequeñas, pero distribuciones normales y además de eso tengo que conocer quién es sigma X y sigma Y. Eso es casi que algo muy extraño, algo muy atípico. Lo otro es qué ocurre si no conocemos sigma X y sigma Y, que es el caso más real. Ahí está entonces el aporte de don William Seeley Gasset con la T-Student, porque él decía que si yo tengo muestras pequeñas y digamos que tengo que utilizar esto de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis con muestras pequeñas, ya la normal no funciona tan bien si yo no conozco las varianzas. Entonces, en este caso, el aporte de don William Seeley Gasset, el que trabajaba en la cervecería Guinness, es este que hay acá. Esta cantidad estandarizada tiene distribución T-Student con n más m menos 2 grados de libertad, donde SP es la desviación estándar promedio o la S promedio, que se calcula con esta fórmula que hay acá. Es fácil verificar esta fórmula, es relativamente sencilla. Y acá, el intervalo de confianza que se obtiene finalmente entonces, miren que lo que habría que hacer es exactamente la misma cosa, plantear 1 menos alfa igual a la probabilidad de L menor que mu sub X menos mu sub Y menor que U y tratar de transformar esta cantidad que hay acá en esta cantidad que aparece acá. Tratar de hacer como esa transformación. Y una vez lo hagan, pues van a obtener que el intervalo de confianza para la diferencia de medias está dado por este intervalo que hay acá. Así las cosas, ya digamos que el otro caso, recuerden que en este caso estoy asumiendo que sigma X es sigma Y, es igual a sigma Y. Es decir, son iguales pero desconocidas. Esto fue lo mismo que nosotros vimos en pruebas de hipótesis. El otro caso, que es ya más complejo, ocurre cuando sigma X es diferente de sigma Y. Es decir, son desconocidas y además de eso diferentes. Entonces, en este caso, ya el estadístico que yo tengo que construir es este que hay acá y la diferencia con el anterior es que va a tener una distribución T-Student también, pero con unos grados de libertad que se obtienen con esta fórmula grandísima que hay acá. Esto que hay acá es lo que se llama, en este caso, NU, y son los grados de libertad de esa T-Student. Aquí entonces, el intervalo de confianza quedaría de esta forma, también muy parecido al anterior, pero acá NU van a ser los grados de libertad de esta T-Student. Miren que es la misma cosa. Acuérdense que este valor que hay acá NU, una vez lo tenga, la idea es ingresárselo tal cual al RStudio para que él calcule la QT o el cuantil de la T con esos grados de libertad tal cual como se los ingresa. Si no se los acepta, entonces redondeen estos grados de libertad a un valor cercano.
Aquí en este caso, les recuerdo, esto también se los había planteado en pruebas de hipótesis, que para verificar si las varianzas son iguales o no, es decir, si estoy en el caso A, donde las varianzas son iguales pero desconocidas, o B, varianzas desconocidas pero diferentes, existe esta prueba de hipótesis para verificar si las varianzas son iguales o no. Y una vez yo verifique si las varianzas son iguales o no, entonces me voy o por el caso A o por el caso B. Simplemente tengo que calcular este estadístico y verificar si cae en la región de rechazo, que es esta que hay acá, estadístico menor que esto o estadístico mayor que esto. Y con base en eso, ya podría entonces saber si me quedo con esta hipótesis nula o con esta hipótesis alternativa. Veamos un ejemplo en este caso. ¿Cómo lo plantearían ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué planteamiento harían? ¿Sugerencias para resolverlo? Profe, pues empezar como se hizo en la anterior, ¿no? Definiendo las variables aleatorias. ¿Cómo Pues definiría bueno. acá las variables? ¿Quién sería XA y quién sería XB? Recuerden que de esto depende el desarrollo completo del ejercicio. ¿Cuáles propondrían ustedes? Como XA y XB. Desgaste A y desgaste B, no, profe. Perfecto. Desgaste, neumático, llanta E, neumático A y lo mismo, desgaste del neumático B. Esto, aunque parezca una bobada, es muy importante tenerlo en cuenta. Pero más que, mírenlo acá, cuando uno define desgaste del neumático A o desgaste del neumático B, les hago la pregunta, ¿está bien definida así o no está bien definida así? Cuando uno lo pone como desgaste. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Está bien? Pero es que a mí lo que no me cuadra es que ya después los promedios me los dan en kilómetros y desgaste en kilómetros. Exactamente. Entonces uno no puede decir que la llanta se desgastó 37.900 kilómetros. Entonces, ¿cómo hay que definir esto? De tal manera que haya una concordancia entre las unidades y la forma de definir las variables aleatorias. Yo quería definirlos como distancia. Distancia. Pues no sería como la distancia recorrida en kilómetros hasta que se desgastan. Algo así. ¿Qué piensan ustedes con respecto a lo que dice Luisa? Distancia hasta que desgasta, hasta que se desgasta. Profe, entonces sería el recorrido máximo hasta el desgaste del neumático A. Recorrido, perfecto, recorrido en kilómetros hasta que presenta desgaste. Y esta es la A. Y ahora sí, recorrido en kilómetros hasta que presenta desgaste la llanta B. Miren que es muy importante definir la variable aleatoria que uno tiene de fondo. Si uno no la define bien, se pega la enredada más impresionante, enreda al cliente, el cliente deja de confiar en usted, usted ya no sabe ni qué hacer. Créanme que se enredan. Sean lo más cautelosos a la hora de definir las variables, no las definan
inmediatamente el cliente les plantea el problema. Díganle, bueno, deme un tiempo para definir todo el problema y volvamos a reunirnos para mostrarle qué fue lo que yo analicé, qué es lo que yo pienso que podría ser el planteamiento del problema y cuál podría ser una alternativa de solución. Les recuerdo que al final de sus carreras, acá creo que es en el 10º semestre, hay un curso que se llama consultoría y en ese curso les van a dar pautas sobre cómo trabajar con esos temas frente al cliente. Pero desde acá usted mismo se puede empezar a convencer de que definir las variables aleatorias es crucial a la hora de enfrentar un problema. Y en este caso entonces, ya definiendo esto, las variables de manera correcta, entonces en este caso ya empezamos a analizar la información que tenemos. Entonces, digamos que el desgaste o esos kilómetros o ese recorrido hasta que presenta el desgaste en ambos tipos de neumáticos tiene distribución normal. En ninguna parte del enunciado nos lo dicen. Eso de que tiene distribución normal nos toca asumirlo porque simplemente pues los tamaños de muestra no son significativos, es decir, tenemos tamaños de muestra menores que 30, no mayores iguales a 30. Entonces, así no nos digan en ninguna parte en el enunciado, tenemos que asumir que tienen distribución normal, que el desgaste o los kilómetros hasta que se presenta desgaste tiene distribución normal. Por eso es que pongo acá como asumimos desgaste normal. Y en este caso la información del enunciado nos dice, pues esto básicamente estoy tratando de reescribir lo mismo que allá nos decían. Estos son los datos del planteamiento del problema. Y una vez resumamos la información del planteamiento del problema, en este caso entonces tenemos que tomar una decisión. Hay otra cosa antes de esto. Acá ya tomaron los datos. Es muy extraño que a ustedes los contacte un cliente y les dé esta información. O sea, cuando ustedes los contacta un cliente y les dice que tiene dos tipos de neumático, uno que él usa o que ha usado hasta ahora y uno nuevo que le está vendiendo una empresa, por lo regular el cliente lo que pregunta es cómo hago para analizar si el nuevo neumático funciona mejor que el que yo siempre he utilizado. Y entonces en ese caso, ustedes son los que deciden o los que les sugieren al cliente cuál es el tamaño de muestra que debería utilizar y para eso está el curso de muestreo. ¿Cuál debería ser el tamaño de muestra para cada uno de los neumáticos? Y también, digamos que cómo se va a plantear el problema desde cero, cuáles mediciones se van a hacer, cuáles van a ser las condiciones del experimento, cómo se van a realizar, digamos que todo el experimento desde cero. Por eso es que hay un curso que ustedes van a ver que se llama diseño experimental o diseño de experimentos. Ese curso tiene muchísima información que les va a ser a ustedes de gran utilidad para poder plantear este problema desde cero. Porque miren que en este curso de inferencia yo les estoy planteando las cosas desde la creación del intervalo de confianza. Es decir, ya tomaron estos datos y ya sabemos cuántos son los promedios y cuántos son las desviaciones estándar y cuáles son los tamaños de muestra. Pero eso no es muy típico, mejor dicho, esto es muy extraño en la vida real. En la vida real el cliente por lo general llega planteando el problema desde cero y por eso es que usted tiene que ponerle mucho cuidado al curso de muestreo y mucho cuidado al curso de diseño experimental para que pueda decirle al cliente con total tranquilidad cómo van a diseñar el experimento, qué van a medir y cómo lo van a medir. Entonces miren que hasta ahora no se estresen mucho si creen que lo que han visto no les ayuda a enfrentar un problema a la vida real, porque les falta mucho y eso mucho que les falta los va a sorprender y les va a dar muchísimas herramientas como estadísticos. Créanme eso. Entonces, en este caso, ya digamos que habiendo tomado los datos y ya teniendo todo planteado, los promedios, las desviaciones y los tamaños de muestra,
En el contexto de este curso, lo que sigue como pregunta es si las varianzas son iguales o no. Y nos toca preguntarnos eso porque los tamaños de muestra son muy pequeños. Son 12 para el tipo A y 12 para el tipo B. Entonces, en este caso, tenemos que hacer lo que afirma este párrafo y es una prueba que me permita verificar si las varianzas son iguales o no. En este caso, entonces, utilizo el estadístico de prueba para ver si varianzas son iguales o no, el que les mostré en las diapositivas anteriores. Y en este caso, pues, reemplazo la varianza del tipo A sobre la varianza del tipo B y llegamos a que el valor del estadístico es 0.747. Ese valor lo tengo que comparar con los cuantiles que me dejan una probabilidad 1 menos alfa medios por encima y alfa medios por encima, o dicho de otra forma, esta me deja alfa medios por debajo y esta alfa medios por encima, con estos grados de libertad n-1 y m-1. En este caso, el estadístico inferior, perdón, el cuantil inferior es 0,28 y el superior es 3,474. Entonces, como este valor que hay acá cae entre ellos dos, si usted quiere hacer el gráfico para que no se enrede, mire el gráfico acá, voy a hacerlo. Este sería el gráfico. Recuerden que la f de Fisher es asimétrica, entonces sería algo como esto. Y acá tengo el cuantil que está por debajo, que es este, el 0.28, 8, y el cuantil que está por encima, que es este que hay acá, 3,474. La región de rechazo, es decir, las varianzas no son iguales, es esta que hay acá. Y la región de aceptación es esta que hay acá. Miren que el valor del estadístico 0,747 cayó acá. 0,747. Esta que hay acá es la región de aceptación de H0. Y en este caso recuerden que H0 es que la varianza del desgaste o recorrido hasta el desgaste del tipo A es igual a la varianza del tipo B. Entonces, en este caso, como este valor cayó en la región de aceptación, decimos que las varianzas son iguales. Para todos es claro cómo se concluye que sigma X, que sigma A es igual a sigma B cuadrado, o hay dudas con respecto a esto. Este gráfico les va a ayudar bastante a la hora de entender cómo es que se construye o cómo es que se llega a la regla de decisión de cualquier prueba de hipótesis. ¿Preguntas? Si es claro cómo se concluyó esto o hay dudas. ¿Qué me dicen? Es importante que me hagan entender cómo están entendiendo ustedes las cosas. O si por lo menos me están poniendo cuidado. Profe, es claro. Pues por mí sí. Perfecto. ¿Y para los demás? Bien. Sin importar. Irrelevante. Listo. En este caso, entonces, sabiendo que las varianzas son iguales, construimos el intervalo de confianza al 95% con, en este caso, la fórmula para el intervalo de confianza con varianzas iguales que utiliza el SP. Y en este caso utiliza una t-student con los grados de libertad n más m menos 2. Reemplazo los valores, miren que eso es simplemente reemplazar en una fórmula, donde el SP tiene esta forma, encuentro que el valor de SP después de reemplazar es 5514.526 y cuando reemplazo en el intervalo de confianza, es decir, en esta fórmula por el SP que acabo de encontrar allá, este que hay acá, me encuentro con que el intervalo de confianza
para mu sub A menos mu sub B es este que aparece acá. Miren que de entrada ese intervalo de confianza contiene al 0. Como contiene al 0, yo puedo concluir con un nivel de confianza del 95% que el recorrido hasta el desgaste de los neumáticos tipo A es igual al recorrido hasta el desgaste de los neumáticos tipo B. Esto suponga que el cliente, un cliente que ensambla carros, no sé, hablemos de cualquier empresa, Sofasa, por ejemplo, siempre utiliza un tipo de neumático y llega un nuevo proveedor y le dice, vea, le vendo este neumático. Hacemos toda esta prueba y llegamos a que el kilometraje hasta el desgaste es el mismo en ambos neumáticos. ¿Qué le sugerirían ustedes al cliente si llegan a esta conclusión? Si el cliente les dice entonces, ¿qué hago? ¿Cambio los neumáticos o no? ¿Qué dirían ustedes? Pues que no, porque en promedio tiene el mismo desgaste, ¿no? Porque el 0 está incluido en el intervalo. Dígale eso a un cliente y verá que lo va a enredar. Pues lo que ustedes me Lo que yo están le dije, diciendo, profe. sí, ambos. Lo que ustedes dicen, digamos que tiene sentido desde el punto de vista técnico, estadístico, y así tienen que pensar ustedes. Pero también hay que empezar como a tratar de hablar un lenguaje que las personas que no son técnicas en estadística como ustedes puedan entender de manera sencilla. De manera sencilla, lo que yo le diría al cliente es, ambos dieron los mismos resultados. Un nivel, bueno, digamos, obviamente la parte técnica es con un nivel de confianza del 95%. Ambos presentaron los mismos resultados en términos de desgaste. Entonces escoja el más barato. Porque obviamente el ensamblador lo que hace es ponerle esos neumáticos y después vendérselo al cliente de quien está vendiendo el vehículo. Entonces, si Ronald, por ejemplo, dice que no lo cambie, quédese con el que usted ha usado siempre, puede que el cliente el ensamblador esté perdiendo una oportunidad de reducir costos de fabricación. Entonces, lo que uno concluiría en lenguaje común es, vea, estadísticamente los desgastes van a ser iguales o son iguales. Entonces, seleccione el de menor costo para reducir costos. ¿De acuerdo? Y hay otra cosa que lo sorprende a uno. Antes de explicarles esto otro, si es claro, Ronald y Mariana, ustedes que fueron los que me dijeron esas dos conclusiones, ustedes no estaban equivocados. Esa respuesta que ustedes dieron estaba bien, pero en lenguaje común uno diría eso. ¿Qué me dice usted, Ronald y Mariana? Si es claro lo que les acabo de decir. Sí, Sí, profe, sí, es es claro. claro. Es Hay una importante. cosa rara que, bueno, rara para uno que ve el mundo desde la matemática, porque en el mundo de los negocios y en el mundo empresarial hay un montón de cosas que uno tiene que ir entendiendo a medida que las va observando. Miren, en este caso, como voy a poner desgaste, como los kilometrajes hasta desgaste. Bueno, acá son medios, hasta desgaste. Mu sub A y mu sub B son estadísticamente iguales, coma, una posible decisión sería escoger el más barato. ¿Por qué el más barato? Pues porque si ambos se desgastan igual, pues me voy con el más barato para reducir costos de producción. Pero hay una cosa rara y es que en la industria y en el mundo empresarial y digamos que
en el mundo financiero en general, hay algo que se llama fidelización. Entonces, por ejemplo, si el que construye los vehículos, el que los ensambla, tiene dos proveedores, el proveedor del neumático tipo A y el proveedor del neumático tipo B. Este es el que siempre ha usado y este es el nuevo, el que llega a ofertar el nuevo, y supongamos que este es más barato. A veces en las empresas, cuando uno hace la sugerencia, escoja el más barato, le dicen, no, tranquilo, yo tomo la decisión. Y la decisión es quedarse con este, que es un poquito más caro. Eso se debe a que en las empresas tienen en cuenta algo que se llama fidelización, es decir, se casan con un solo proveedor, así este proveedor les venda el neumático un poquito más caro, porque han tenido muy buena experiencia con él y han, digamos, que hecho pedidos, y cada vez que hacen un pedido les llega el neumático rápido, se los llevan, digamos que bien empacados, se los llevan hasta la bodega. Hay un montón de cosas que hacen que uno o una persona que está en el mundo empresarial se case con ciertos proveedores, y eso tiene que ver con que le cayó bien el vendedor, que lo atienden bien, que le dan un buen servicio, y así sea un poquito más caro, se quedan con ese y no cambian al más barato. Eso se los digo en este curso y se los digo en este momento porque la formación que ustedes están recibiendo y la que van a recibir hasta el final va a ser muy técnica, pero también deben entender que el mundo no se mueve solo a partir de la información técnica. Hay muchísimas otras cosas que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones. Si es más o menos claro, es que yo creo que ustedes mismos lo han visto, ¿no? A ustedes no les han vendido algo más caro y lo han comprado simplemente porque el vendedor es más amable, o nunca les ha pasado eso. Eso pasa también en la industria. Y de hecho, a alguno de ustedes le ha tocado ver cómo se manejan las cosas en empresas. Ninguno ha tenido experiencia con eso. ¿Se manejan en qué sentido, profe? Por ejemplo, eh, en diciembre es un momento típico para que los proveedores lleven regalos costosos a los compradores. Y eso no está mal, eso es algo muy bien, y lo que hace es básicamente como que crear un vínculo entre proveedor y comprador, y ese vínculo hace que así se haga un análisis estadístico donde se demuestre, por ejemplo, que otro proveedor nuevo puede vender cosas más baratas y más finas. Eso hace que en la empresa no se cambien las cosas. ¿Sí me hago entender, Ronald, en qué sentido lo digo o no? Ah, sí, profe, comprendo. Entonces, desde ahora vayan entendiendo exactamente, vayan entendiendo que el mundo no se mueve solo a partir de lo técnico, el mundo se mueve a partir de cómo habla usted, cómo se expresa, las palabras que usa, la forma en que se mueve, el tipo de detalles que tiene con los clientes. Esas son cosas que hay que empezar como a desarrollar, y eso lo pueden hacer ustedes mismos entre ustedes. O sea, trate de llevar las cosas de la manera más amable posible con sus compañeros y con todo el mundo, porque eso le puede abrir las puertas. No les estoy diciendo que sean hipócritas, les estoy diciendo que empiecen a entender cómo es que funciona el mundo en términos de ser amable, de ser cordial, de manejar eso de la fidelización, etcétera. Si en algún momento están pensando en ser proveedores es que de hecho ustedes van a ser proveedores de servicios. Si usted monta un centro de consultoría, ustedes van a proveer ese servicio, y ahí sí que van a entender lo que significa fidelización. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Quería hacerles ese comentario solo para que lo tuvieran en cuenta y para que no se basen solo en lo técnico. Finalmente, acá en estas diapositivas hay un tema que tiene que ver con diferencia de proporciones, así como vimos diferencia de medias, hay diferencias de proporciones y hay intervalos de confianza para diferencias de proporciones. Entonces, en este caso,
vamos a suponer que tenemos dos variables aleatorias. El ejemplo típico acá es número de personas que van a votar por el candidato A, número de personas que van a votar por el candidato B. Y en este caso, yo quiero crear un intervalo de confianza para estas dos proporciones que son desconocidas. Entonces, en este caso, como nosotros vimos antes, este valor pivotal que aparece acá converge en distribución a una normal 0, 1. Miren que eso es básicamente estandarizar la diferencia de proporciones. Y en este caso, bueno, acá no aparece en ninguna parte el P gorro solo. Este sobra ahí. Teniendo en cuenta ese resultado asintótico, entonces el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones está dado de esta manera. Y finalmente, lo que uno necesita es encontrar la proporción de la variable X, por ejemplo, del candidato 1, la proporción de personas que van a votar por el candidato 2, y solo con esas dos cosas y hallando el cuantil de una normal, pues ustedes pueden hallar ese intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Aquí al final hay un ejemplo o un ejercicio más bien. Se los dejo a ustedes planteados, no lo quise resolver acá en estas diapositivas para que ustedes los planteen desde cero y simplemente vean cómo es que funciona esta fórmula para diferencia de proporciones y sobre todo de dónde es que viene esa fórmula. Esa fórmula no apareció de la nada, apareció de este resultado asintótico que nosotros ya hemos visto antes y que relaciona teorema del límite central con el teorema de Slutsky. Intenten como ejercicio probar esto, probar que efectivamente esta cantidad converge en distribución a una normal 0,1. Acá ya al final están los ejercicios planteados. Enseguida corrijo las cosas o los detalles que vi malos en estas diapositivas y las vuelvo a montar en Moodle. ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Qué me dicen? ¿Ninguna? ¿Observaciones? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Voy a abrir entonces espacio de asesoría para las dudas que tengan con respecto al parcial de este martes. ¿Qué dudas tienen? Profe, yo tengo una duda con un ejercicio. Dígame cuál. El 2 de la clase 16. Permítanme, voy a cerrar acá y voy a abrir allá. Espérenme un momento, denme un minuto. Y acá al final también me falta esto. Coma. Listo. Clase número. Esto era lo que estaba haciendo, organizando esa carpeta. El 2. Acá está. Sí, profe. Yo lo hice y me dio algo, pero no sé si lo hice bien. Pues me genera duda. Este ejercicio tenía un problema, lo había preguntado Ronald en la asesoría de este martes pasada. Y en este caso me faltaba ponerle que la muestra aleatoria era de tamaño 1. Así está planteado originalmente este problema. Yo lo tenía como una muestra de cualquier tamaño, pero no, en realidad es de tamaño 1. Entonces, para mirarlo bien y ver qué es lo que plantea su compañera Mariana, lo que voy a hacer es copiarlo acá y vamos a llevarlo acá. En este caso. Y voy a poner acá solución. Planteemos entonces lo que usted hizo, Mariana. Bueno, yo empecé con la probabilidad de cubrimiento.
Ajá. Entonces yo dije, la probabilidad de cubrimiento es igual a que teta esté entre menos 1 sobre 2 logaritmo natural de x y menos 1 logaritmo natural de x. Voy a ponerlo así. Menos 1, 2 logaritmo natural de x. Acá como variable aleatoria. Menor que teta menor que menos 1 sobre 1 logaritmo natural de x. Esta por definición es la probabilidad de cubrimiento, exacto. Y ya después, pues hice como todas las operaciones para que me quedara la x en la mitad. Entonces lo que hice fue multiplicar por logaritmo natural de x en A los tres todos lados. Ajá. Y Entonces ya sería después Euler y ya. menor que teta logaritmo natural de x. Menor que menos 1. Así, ¿cierto? Sí, y ya después, pues es el orden que quiera. Si quiere dividir por teta en todos lados o sí, eso es lo que sigue. Ya después elevar por Euler. Pues elevar Euler a la... Y Euler-Ala es una función creciente. creo que sí. Sí. Sí, no. No. Sí. No sé, es que yo no miro las cosas así, yo voy mirando como marcando más grande y voy cambiando la desigualdad. Ah, bueno. Logaritmo natural de x. Perdón, acá es sobre teta, ¿cierto? Sí, sobre teta. Menor que el logaritmo natural de x. Menor que menos 1 sobre teta. Y en este caso ya después lo que hace Mariana es aplicar la función Euler. Recuerden que uno puede aplicar Euler en desigualdades siempre y cuando, bueno, Euler no, uno puede aplicar una función en una desigualdad siempre y cuando esa función sea creciente. Entonces en este caso, como se da esa desigualdad, Mariana lo que hizo fue esto, e a la menos 1 sobre 2 teta menor que x menor que e a la menos 1 sobre teta. Esto fue de hecho lo mismo que hizo usted, Ronald. No, profe, yo hice un cambio de variable y todo. Me Ah, enredé más. bueno. Veamos entonces si llegamos a lo mismo. Y de ahí, ¿qué más realizó Mariana? Calculó la probabilidad. Sí, exacto. Y Entonces esa integré. Entonces en este caso voy a llevarlo a otro tablero. Voy a escribirlo. Esto es e a la menos 1 sobre 2 teta menor que x menor que a la menos 1 sobre teta. Y esto sería entonces la integral desde e a la menos 1 sobre 2 teta hasta e a la menos 1 sobre teta de la función f, voy a ponerlo así, f de x, donde, coma, como x tiene una distribución beta con parámetros, es teta 1, ¿cierto? Sí. Entonces, f de x, ¿qué función o qué expresión tiene? Gamma de teta más 1 Gamma de teta más 1. sobre gamma de teta por gamma de teta 1. Eso, por gamma de 1, perdón. Así. Ajá, sí. Y por x elevado a la teta menos 1. Ya. Y sería también 1, voy a ponerlo, 1 Ok. menos x a la 1 menos 1. Y esto se elimina, ¿cierto? Sí. Quedaría O así. sea que a la final queda teta por x a la teta menos. Esta integral. No, Sí. no, la función. Pues sí queda, pues por propiedades eso quedaría la parte del lado, ¿aló? ¿Se escucha? La parte del lado izquierdo quedaría teta, por lo que de la integral. Sí tienes razón, Ron. Voy a ponerlo.
Esto quedaría como la integral de e a la menos 1 sobre 2 teta hasta e a la menos 1 sobre teta. ¿Y cuál queda simplificada? Es teta, quedaría teta por x a la teta menos 1. Pues y teta sale de la integral. Aplicando la propiedad de que gamma de teta más 1 es igual a ¿qué? A gamma de teta por teta. Teta por gamma de teta, ¿cierto? Ujú. Listo. Esta es la propiedad que Mariana está utilizando acá. Acá. Y la está aplicando acá. Entonces se simplifica un gamma de arriba con uno de abajo. Y entonces en este caso quedaría teta por x a la teta menos 1. Y esto es de x. Entonces esto quedaría, ¿qué? X a la X de teta. teta sobre teta. O sea, Pero x a pues la se teta. eliminaría. Y esto quedaría evaluado hasta e a la 1. Acá hay un menos. Y esto quedaría, ¿qué quedaría eso? Esto sería e a la menos... Un medio. La integral está mal planteada, es al contrario. La integral está mal planteada. Sí, es desde e a la menos 1 sobre teta hasta e a la menos un medio de teta. Sí, Ujú, sí. Sí. acá no estaba así. No es desde acá hasta acá. No. No. Mm, mm. Es desde menos 1 sobre teta hasta menos 1 de teta. Pues doble. Y- Pues no sé por qué, por eso yo no me complico con las desigualdades, pero sí estoy segura que ese es el sentido. pero ¿de dónde sale que es desde e a la menos 1 sobre teta? Pues yo no sé, pero si uno empieza a reemplazar valores, efectivamente siempre le va a dar más grande la función de la izquierda que la de la derecha. Acá con esta. Sí. Pero por eso le digo, o sea, usted lo está planteando así, como si esta desigualdad diera esto. Sí, sino que yo le cambié el sentido a la desigualdad porque yo no miro funciones, sino que yo empiezo a mirar valores, porque yo en eso me entró mucho. O sea, usted la tiene así. Epa, ajá. No veo el por qué. Sería e a la menos un medio. Y esto sería e a la menos 1. Espera, yo Pero la desigualdad varía. espérame, yo veo una cosa. Esto es x. No es que la función e a la x es creciente. Voy a ponerlo e a la... Estoy haciendo algo con una calculadora. Permítame, yo veo algo. 0.5. Ujú. Pero entonces la función en este caso sería e a la x. E a la x es una función creciente. Y en este caso yo las tengo es negativas. Entonces sería e a la menos x. Y e a la menos x sí es una función decreciente. Entonces por eso es que acá quedaría así. Acá quedaría e a la menos teta. Bueno, lo voy a poner así mismo. Y acá lo voy a cambiar. Acá y acá. Esta y esta. Es así, ¿cierto? Es porque es e a la menos x. E a la x es creciente, pero e a la menos x es decreciente. Entonces, cuando yo reemplazo acá e a la menos 2x, cambia de sentido la desigualdad. Es esto lo que usted hizo, ¿cierto, Mariana? Sí. Y entonces acá, vale la pena ponerlo acá, decreciente. Y la otra es creciente. Creciente. Entonces, en este Profe, caso, pero
Profe, me perdí ahí. Si los dos tienen el signo negativo. ¿Cuáles dos tienen el signo negativo? O sea, las dos exponenciales. Por eso estoy trabajando con esta función e a la menos x. Ah, ya comprendí. Ujú. Eso. Y entonces en este caso, tengo acá, reemplazo, sería, voy a ponerlo así, tal cual. Acá y acá. Y esto sería teta y esto 2 teta. Y acá sería la misma cosa. Este sería sobre 2 teta y este sería sobre teta. Y acá cambia también. Permítanme, solamente voy a corregir acá y acá. Eso. Entonces en este caso sería teta 2 teta. Y este sería teta y este sería 2 teta. Entonces cuando evalúo esto quedaría e a la menos 1 sobre 2 teta a la teta menos e a la menos 1 sobre teta, esto evalúa a la teta. Y entonces esto quedaría e a la menos 2 menos 2 a la menos 2 menos e a la menos 1. Esto fue lo que le dio. Sí, menos un medio. Da exactamente menos un medio. No, e a la menos un medio. Ahí falta un. Así acá e a la menos un medio. Y Perfecto. a 0.239. 0,239. Ay, a mí me dio lo mismo. Ajá. Yo pensé que me había quedado mal. Ah, no está bien. Imagínese, por dos lados diferentes da exactamente la misma cosa. Y la forma por la que la hizo Ronald fue haciendo la transformación. Permítanme, lo voy a poner acá de color rojo. Hizo la transformación 1 sobre el logaritmo natural de x, ¿cierto? Sí, profe, exacto. Y me ha Lle- dado 0.238. Y después despejó e hizo la misma cosa que Mariana, ¿cierto? Puso la y en la mitad. Ujú. Ah, sí. Exacto, sí, pues saqué la función de la transformación, o sea, me enredé más, o sea, Mariana se fue muy creativa. No, de hecho hicieron lo mismo porque usted se fue por la transformación y con la transformación le tocaba plantear la nueva función densidad, pero básicamente hicieron lo mismo. Pero sí, esta es más directa, Profe, y entonces ese sería mi coeficiente de confianza, porque no depende del parámetro. tal cual, no depende de Ok, teta. listo. Esto no depende de teta, entonces si usted quiere minimizar o encontrar el ínfimo para hallar el coeficiente de confianza, el ínfimo pues obviamente le va a dar ese mismo valor para todos los posibles valores de teta. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta? ¿Más dudas, más preguntas? Yo sí tengo una de una clase, qué pena preguntar tanto. Tranquila, Mariana. En la de longitud del intervalo es la clase 17, la diapositiva 17. ¿En la qué? Clase 17, diapositiva 17. Yo veo. Clase 17. Ajá. En la diapositiva 17, ahí pregunta cuál es el óptimo. Pues me quedé pensando mucho y no sé, pues no sé qué no estoy viendo, pero no he sido capaz como de llegar a una conclusión. ¿Cómo lo plantearían con dos ecuaciones? O sea, tiene que minimizar este valor, pero el A y el B tienen que cumplir esto que hay acá. O sea, no son cualquier A y cualquier B. Voy a ponerlo acá. Voy a llevarlo allá. Así tal cual. Eh, Pongámoslo así. Esperen, yo lo ubico mejor acá arriba.
Y pongámoslo acá. Y en este caso sería algo como... ta. Entonces, imagínense esto. Acá yo tengo la distribución normal. Acá. Voy a ponerla con esta línea. Distribución normal. Voy a ponerla acá. Esto me está diciendo que tiene distribución normal. Y la cosa es que el valor o los valores de A y B, acá está el 0. Coja cualquier, por ejemplo, A. Vamos a poner acá mu mejor. Ponga cualquier valor de A. Por ejemplo, por acá. O mejor, más cerca. Inclusive, pongámoslo por acá. Este que sea el valor de A. Y el valor de B que quede por acá. Entonces, en este caso serían algo así como A. Y este sería B. Según como se está planteando en este ejemplo, miren que tengo la variable aleatoria normal, la X, sigma es conocida, y esto que hay acá es igual a 1 menos alfa. 1 menos alfa. Entonces, en este caso, se debe cumplir que la probabilidad de que A menor que mu menor que B sea igual a 1 menos alfa. En este caso, miren que yo puedo mover el A y el B tanto como yo quiera. Yo puedo poner dos valores de A y B de tal manera que se cumpla que la probabilidad de que mu esté entre ellos dos sea igual a 1 menos alfa. Pues imagínense mover el A y el B tanto como quieran de tal manera que ocurra eso. Y si yo estandarizo, que es lo que les ponía ahí como tarea, entonces esto sería algo así como menos A mayor que menos mu mayor que menos B igual a 1 menos alfa. Y en este caso sería la probabilidad de que x barra menos A mayor que x barra menos mu mayor que x barra menos B sea igual a 1 menos alfa. Y de una vez en este mismo renglón, para no botarle mucho escape, voy a dividir por sigma sobre raíz de n. Entonces en este caso sería sigma sobre raíz de n, sigma sobre raíz de n y también sigma sobre raíz de n. Entonces en este caso ya estandaricé, ya sé que esto que hay en la mitad es una normal estándar, ya con esto me puedo, digamos que tranquilizar. Entonces esto sería lo mismo que poner probabilidad de x barra menos a sobre sigma sobre raíz de n mayor, ponerlo acá en el otro sentido, menos b menor que z menor que x barra menos a sobre sigma sobre raíz de n. Y esto es igual a 1 menos alfa. Ahí yo ya estandaricé. Entonces, en este caso, cuando les dicen, bueno, la longitud de este intervalo y les están diciendo que este es el intervalo que hay acá, ¿cómo harían ustedes para asignarle valores a A y a B de tal manera que ocurra esto que hay ahí? ¿Sí me hago entender? O sea, yo puedo escoger Pues ahí cualquiera. sale un sistema de ecuaciones. Sí, y tengo que saber cuáles son cuando yo estandarizo, cuáles serían los límites. Si yo asumo simetría, esto sería menos z alfa medios y z alfa medios. ¿Será que esa es la única forma? Sí me hago entender, Mariana, y los demás. Sí, de ahí sacaría, pero bueno, sí. Bueno, si no,
Dígame, ¿sí o no? No, sí, 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 pero estoy pensando ya cómo organizarlo. Mm, Este sería el B. Sí, habría que ver cómo organizarlo. Es que de hecho, un intervalo. De hecho, acá este es el intervalo que están planteando. Están planteando simplemente este intervalo. Listo. Habría que ver con este proceso de estandarización a qué intervalo se llega. Sígalo pensando así. ¿Qué pasa si uno asume simetría? Si asume simetría, estos dos valores que hay acá, este sería el L y este sería, voy a ponerlo así, Z alfa medios y este sería menos Z alfa medios, este sería Z alfa medios, asumiendo simetría. Y ahí yo encontraría quién es A y quién es B. Pero lo que me parece raro en este problema es que les estén diciendo, o acá en estas diapositivas que yo elaboré, que este es el intervalo. Porque acá les están dando directamente quién es A y quién es B. Está la longitud de este intervalo tal como sería este igual a este, el de arriba menos el de abajo, y para A y B, todos con la misma confianza. Esto sería L, esto sería, si está como, intente resolverlo planteando esto, solo que acá ya encuentra quién es A. Acá ya usted sabe que B es igual a quién. Sería X barra menos Z alfa medios por sigma sobre raíz de n, ¿cierto? Sí, Y allá ya encuentra una ecuación para él también allá. Yo creo que estos son los que debería encontrar. El A y el B que me llevan a eso. Y si yo hago B menos A, entonces este sería dos veces. Sí, sígalo haciendo así, Mariana, y asuma simetría acá. Se va a encontrar que cuando usted haga B menos A, creo que le va a dar dos veces este término que hay acá. ¿De acuerdo? listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Otras preguntas, más dudas, más Profe, pero preguntas? hay una llegaría al final que el más óptimo es el que tenga mejor precisión, ¿cierto? O sea, el que tenga un menor de confianza más alta. Recuerde que cuando habla de óptimo es el que tenga la menor longitud. Acá está. Si tengo muchos intervalos de confianza, el que yo voy a llamar intervalo óptimo es el que tenga la menor longitud, el más pequeñito. ¿De acuerdo? Ok. ¿Para entender? Es eso. El más pequeñito es el óptimo. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Qué me dicen? Profe, pues si nadie va a preguntar, el primero de esa clase. Este. Yo lo hice, pero me quedó la duda de si así era que se tenía que hacer. Yo veo. Vámonos por acá. Y subámoslo hasta acá. Este ya lo habían hecho, ¿cierto? Sí. Entonces, supongo yo que el que quiere resolver es el B. Ujú. Y básicamente es la misma cosa. Es 1 menos alfa igual a la probabilidad de que lambda sea mayor que un L y menor que un U. ¿Cierto? Sí, así lo planteé. Y entonces en este caso, lo que tiene que construir es que Llegar a ese pivote en la mitad. Pues eso fue lo que hice yo. a este pivote, ¿cierto? Ajá. Y entonces para poder llegar a ese pivote, como en este pivote, usted tiene involucrado el lambda, pero lo tiene involucrado en el denominador. Entonces en este caso sería algo así como
voy a ponerlo de color negro. Sería algo así como la probabilidad de, invierto, entonces sería 1 sobre L mayor que 1 sobre lambda mayor que 1 sobre U. Ya lo puse en el denominador. Y ahora sigo multiplicando para que me aparezca el pivote. Entonces esto sería n 2nx barra sobre L mayor que 2nx barra sobre lambda mayor que 2nx barra sobre U, ¿cierto? Y ya sé que esta cantidad que hay acá es el pivote. Es decir, yo ya sé que esto es Y. Entonces, si yo quiero, bueno, y no es cualquier Y, es un Y que tiene distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Entonces, si yo quiero encerrar esta cantidad pivotal entre esta cantidad por la izquierda y esta cantidad a la derecha, entonces lo que yo debería hacer es el gráfico de la chi cuadrado con 2n grados de libertad. Es decir, acá hago el gráfico, voy a ponerlo así, que la chi cuadrada es positiva. Permítanme, voy a ponerlo mejor acá. Ahí está. Y entonces quedaría algo como esto. Algo así. Y en este caso entonces, esta que sea la función densidad de probabilidad de una chi cuadrado con 2n grados de libertad. Y entonces acá sería el primer cuantil. Acá. Segundo cuantil por acá. Y en este caso, este sería voy a ponerlo acá. Esto sería algo así como chi cuadrado, que deja por encima un área de 1 menos alfa medios y que tiene 2n grados de libertad. Este sería este punto de acá. Y este otro punto de acá sería una chi cuadrado que deja un área por encima de alfa medios con 2n grados de libertad. Y estas que acá son las que tienen probabilidad alfa medios y acá también alfa medios. Es así que lo planteo. Ya después iguala este con este. Sí, así. Igualo este que hay acá, que es el de la izquierda, con este que hay acá y despejo U. Y luego igualo este que hay acá con este de la derecha y eso me debería, cuando despejo U, cuando despejo L, perdón, me debería dar la fórmula. Sí, está bien, Mariana. Si así lo hizo, está bien. Profe, y entonces en los otros puntos que hay que cambiar, pues que es unilateral, ya no utilizaría alfa medio, sino que alfa en cualquier distribución. Tal cual. Así tal Ok. cual. Ya deja toda la probabilidad alfa para un lado. Y solamente tiene que encontrar uno de los límites. ¿De acuerdo? Sí, listo, profe Gaby. Con todo gusto, Mariana. Más preguntas, más dudas. Profe, yo tengo una pregunta con el ejercicio 1 de la clase anterior de esta. ¿Cuál? La 16. 16, permítame, yo voy a... Este. Sí, profe, bueno, es que, pues yo ya lo había planteado, solamente que es que me confundí. Cuando voy a plantear que, o sea, donde voy a encontrar el intervalo del P sub 0, me pegué una enredada y creo que es porque no estoy interpretando bien el cómo despejar ese P sub 0, pues que me quede en términos de Y para decir que distribuye binomial. Pero ese no lo vimos la reunión pasada. Sí, profe, pero no se terminó todo. O sea, en la última parte es donde estoy como algo confundido. Así es la última parte en la que usted tiene que hacer. ¿Cuál era la función? ¿Cuál era la función? La función quedaba 10 sobre Y elevado a la Y. Esta, pongámosle GDP. ¿10 a la qué? A la Y, sobre Y, sobre Y.
Ajá. elevado a la y, Elevado a la y, voy a poner esto como g de y. Elevado a la y, por 10 sobre 20 menos y elevado a la 20 menos y. así. Es así. Ujú, sí. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, yo después encontré que quedaría la probabilidad de que L evaluado en la sumatoria de los XY desde 1 hasta 20, mejor dicho, P es la probabilidad de P sub 0 está entre L y U evaluado en la sumatoria. Y eso es igual a Dígame, 1 menos dígame qué alfa. escribo. Dígame qué escribo, Ronald. Bueno, entonces P, la probabilidad de L evaluado en la sumatoria de los XY desde 1 hasta 20. Ajá. Ahí sería un menor que P sub 0, menor que U evaluado en la misma sumatoria. Ajá. Y eso sería igual a 1 menos alfa. Sí. Y este L sería esta función evaluada en eso, ¿cierto? Ujú. Y esta U sería esta misma función evaluada en esto. Y la otra, si quiere le quita el P sub 0 de acá y le deja solo el P. Y la otra la otra ecuación es que, esta es una de las ecuaciones. La otra ecuación es que G de sumatoria desde igual 1 hasta n. Bueno, perdón. L evaluado en eso. L evaluada en esto. L de la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy. Es precisamente G de esta sumatoria, ¿cierto? No me acuerdo, es G de L. No, es GDL de L. evaluado en eso Ajá, igual a G evaluado en UX. exactamente. Así. G de las sumatorias de igual 1 hasta n de las xy. Y esto es equivalente a reemplazar en esto que hay acá. Es 10 sobre L a la L por 10 sobre 20 menos Y a la 20 menos L es igual a 10 sobre U por 10 sobre 20 menos Y, perdón, menos U a la 20 menos U. Esta es una ecuación. Esta es la ecuación, si quiere póngale ecuación 2. Y la ecuación 1 es esta que hay acá. En esta ecuación 1 simplemente plantéelo así. En vez de poner L de toda esa sumatoria, ponga solo L de P de L y U acá. Tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuál es la pregunta, Ronald? ¿Que cómo Pues, hace o para sea, hacer? para saber, por ejemplo, la distribución P que tocaba hacer alguna transformación. Ahí. Mm, Tienen que dejar la Y en la mitad. Epa, yo me fui por ahí intentando llevar la Y a la mitad, pero me pegué una confundida y a lo final me enredé. No, eso le queda la Y en la mitad y a los lados le queda L evaluado en sumatoria de XY por XY sobre P y al otro lado lo mismo pero con U. Ya ahí despeja. es que yo creo que tiene que reescribir las cosas. Si quiere, póngalo como L de Y y L y U de Y. Lo que pasa es que no me acuerdo cuando la desarrollé, porque eso tenía un montón de fórmulas cuando lo planteamos antier en la asesoría.
Y yo creí que eso había quedado, pues creí que había quedado fácil ya después intentar resolverlo. Pero ya veo que, Porque es que para meter el y a la mitad, yo multipliqué todo por la sumatoria de los xy. pero ¿qué expresiones tienen L y U? Es que no me acuerdo de esas expresiones. Usted que las tiene, Mariano, ¿usted recuerda cuando lo escribió? Sí, pero fue porque empecé a reemplazar. O sea, yo dije que como mi Y estaba contenida en eso, A era igual a, digamos, cualquier cosa, L evaluada en sumatoria de XY por XY sobre P. Y ya de ahí despejé mi L de la sumatoria de XY y ya ahí obtuve mi función. Lo mismo con la U. Y ya. Es decir, en esta ecuación Ah, que hay bueno, acá, creo que P con lo que dice de Mariana L, aclara vámonos acá. Este es P y este es U de Y, donde Y es la sumatoria. Para quienes están perdidos con este ejercicio, vean la asesoría del martes. Ya debieron haberla visto, pero quien está perdido del todo en esto que nos están preguntando Ronald, vean esa asesoría. Y entonces, Mariana, cuéntame qué hizo acá. Es que lo hice hace rato. Empecé a despejar para que me quedara allí en la mitad Y de sumatoria de XY. Por eso, pero ¿qué expresiones habían para L? Es que yo no me acuerdo porque Profe, una yo... pregunta ahí. O sea, por ejemplo, yo sabemos, perdón Mariana, sabemos Tranquilo. que y es igual a la sumatoria de los xy. Entonces, y eso distribuye binomial con parámetros un medio, 20. Entonces yo dije, mi pregunta era, si yo divido a uno en P sub 0 o en P, ¿eso va a seguir teniendo la misma distribución? Pues porque yo dije, bueno, yo multiplico a todo por la sumatoria de los X. Divide todo por P y multiplica por la sumatoria de XY. Y ya le queda allí en la mitad. Hago Y esto, sigue teniendo la misma distribución binomial. Pues Y sigue siendo Y. Y sigue siendo la sumatoria de las XY. Eso nunca lo cambió. pero ¿qué escribo Ah, acá? bueno. Para desenredar las cosas, ¿qué escribo? ¿Qué escribe usted, Mariana? Eso es L de Y por, bueno, por Y Ajá, sobre P. sí. Eh, pues en la mitad una Y, pues, o sea, menor que Y, Ujú. mayor, eh, U de Y por Y sobre P. Ahí lo único que hice yo fue dividir por P, quedó un 1 en la mitad y ya después multipliqué por Y ya. No sé si se podía hacer fácil, sí. Pero después utilizó la distribución de Y acá para calcular eso. Y acá no importa que aparezca una Y. Mejor dicho, lo que hay que hacer es seguir lo mismo que aparece acá. Es que acá está resuelto. Sí, exacto. Entonces ya después en ese ejercicio de la clase se despeja L de Y y U de Y a partir de ahí. Sí, es tal cual. Seguir las mismas indicaciones que hay acá en este ejemplo. Eso fue lo que les había dicho en la asesoría a Ronald. Sí, sí, Simplemente profe, sino que me ha pegado una confundida ahí, pero ya. eso, construya la cantidad pivotal acá. Construir la cantidad pivotal y después reemplaza A y B y va a obtener las ecuaciones que aparecen acá. A igual a esto, B igual a esto y donde A y B cumplen esta desigualdad que aparece acá. En este ejemplo particular aparece acá de esta manera. Tiene que compararla con esta misma desigualdad que hay acá. ¿De acuerdo? Sí. Recuerdo, Sí, para los profe. que están Ujú. enredados, para los que están enredados del todo con este ejercicio y están en este momento conectados, recuerden que hay que ver la asesoría del martes. En ese video yo les explico y les indico cómo es que se va despejando y de hecho les mostré ese mismo ejemplo que aparecía ahí al final de las clases, de las diapositivas clase 16. En este momento se ve muy enredado, es porque Ronald partió de una pregunta particular y esa pregunta particular ya está muy adelante en el proceso. El proceso comienza desde cero con otras cosas. Esas otras cosas están explicadas en la asesoría de antier. ¿Más dudas, más preguntas?
¿Qué inquietudes? Ninguna. Profe, yo tengo una pregunta ahí que fue lo que me llevó a confundir en el ejemplo. Dígame, Ronald. Eh, Más arribita, cuando dice que T distribuye gamma con parámetro n y 1, no me acuerdo el por qué distribuye 1, o sea, con el parámetro 1. Que en este caso, cuando usted tiene una exponencial, la xy tiene distribución exponencial con parámetro lambda 0. Si usted hace esta transformación xy sobre lambda 0, esto va a tener una distribución exponencial con parámetro 1. Mejor dicho, haga esta transformación para que usted lo compruebe por usted mismo. Cuando haga xy, que tiene distribución exponencial con parámetro lambda 0, y haga la transformación xy sobre ese lambda 0, ahí le va a dar una distribución exponencial con parámetro 1. Y si usted suma n exponenciales con parámetro 1, eso le va a dar una distribución gamma con parámetros alfa igual a n y el beta sigue siendo 1. ¿Sí me contento, Ronald? Ah, sí, profe, me quedé harto tiempo pensando, decía, pero ¿por qué es 1 si ahí debería ir lambda 0? Y Es por nunca no eso. pensé en la transformación, sí, sí, ya. Verifique la transformación y va a llegar a eso. ¿Más dudas, más preguntas? Ninguna. Recuerden que en el foro pueden también escribir ahí las dudas, preguntas. Yo voy a tratar de estar pendiente del foro. Si la ponen el sábado a las 10 de la noche, posiblemente no les responda el domingo, ni siquiera el mismo sábado. Los fines de semana, por lo regular, lo que hago es desconectarme. Y entonces vuelvo el lunes y miro cuáles fueron las preguntas. Así lo he hecho hasta ahora. El lunes si ustedes ponen preguntas el fin de semana, no se enojen si no les respondo el mismo fin de semana. Posiblemente les responda el lunes temprano o en la tarde. ¿De acuerdo? ¿Más dudas, más preguntas? Ninguna. Bueno, espero que continúen estudiando y voy a detener acá la grabación. Y nos vemos.